las tribus del Amazonas agarran un ave y le cambian el color de las plumas al ave, algo interesante. Dice que van sacándole su plumaje, ¿verdad? Y después agarran ciertas ranas, y hay unas ranas, diferentes ranas, hay ranas que son de otro color, tienen veneno, ¿verdad? Pero hay un específico que ellos sacan la secreción de la rana, le pasan una de las plumas por la rana, por encima de la rana, y van y frotan el ave con esa secreción. Dice que cuando el ave está echando plumas, empieza a cambiar el color. Si era blanca, dependiendo de la secreción que ellos usan, de la rana que usen, cambiaba el color. Y me llamó la atención, o sea, estos indios pueden cambiar quizás la apariencia de la ave, pero no pueden cambiar su esencia. Sigue siendo la ave, ¿verdad? Y muchas veces nos pasa a nosotros muchas veces queremos cambiar, hacer cambios que son buenos en nuestra vida, pero solamente son cambios de apariencias. Muchas veces no somos no pedimos ser al Señor, que ser transformados de la manera que Dios quiere que seamos. Miren, hermano, y un cambio y una transformación, hay una diferencia. No todos los cambios conllevan una transformación. Amén. La Real Academia dice que un cambio es, escuchen, dejar una cosa o sustituir por otra o modificar la aparente condición o comportamiento. O sea que yo, por salir bien en un cierto momento, puedo hacer un cambio en mi vida, pero ese cambio no es permanente. O sea, yo propongo portarme bien mañana, pero al otro día no tengo garantía de que me voy a portar igual, porque simplemente hice un cambio. O sea, el cambio a veces depende de la actitud que tenga. Casi siempre decimos que los cambios deben ser ¿para qué? Para mejor, pero muchas veces no es así, hermano. Triste es cuando los cristianos hacemos cambios que no son para mejor. Muchas veces nos enfocamos en circunstancias, en cosas que nos están pasando y hacemos unos aparentes cambios. Ahora, mira lo que dice la definición de transformación. Se produce cuando cambiamos, escuchen, aunque suena igual la palabra, cambiamos creencias, valores o identidad. Hermano, cuando estamos transformando, dice que estamos cambiando ¿qué? Hay una implicación, dice que cambiamos nuestra identidad. Y nuestra identidad depende de quién. ¿Quién nos da nuestra identidad? ¿Quién? Jesús, ¿verdad? Miren la diferencia, o sea, un cambio es para aquello que yo puedo modificar. Yo puedo modificar que mi conducta, mis actos, pero quizás lo haga por breve tiempo, pero cuando yo hago una transformación en mi vida, estoy cambiando de forma, estoy cambiando mi identidad. Mire, y dice la Biblia que nosotros antes éramos que no éramos nadie. Cuando usted no tenía a Cristo en su corazón, ¿qué era usted? Nada. Era una persona que vivía sin fe, sin esperanza, caminaba por ahí sin propósito, hermanos. Pero dice la Biblia que Dios nos dio identidad de Cristo. Cuando usted vino a los pies de Cristo, Dios vino y cambió su identidad. Antes no eras pueblo, dice la palabra, ¿verdad? Que dice 1 Pedro 2:9, que ahora somos ¿qué? Pueblo, nación santa, ¿verdad? Pueblo escogido. Ajá. ¿Qué más? ¿Real? ¿Para qué? ¿Para que sentarnos aquí y escuchar las cosas lindas del Señor? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermano, antes no éramos nada, estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia. De que antes nosotros caminamos ¿a qué? Sujetos ¿a qué? A las pasiones del mundo, a la carne. Pero cuando vino Cristo, y entonces nuestro corazón dice, nos dio la identidad como hijos de Dios. Ya, mira, ya tú eres pueblo, amén. Tú eres pueblo escogido por Dios. Ha sido transformado por el poder de Dios. Antes no eras nadie, ahora Dios dice, no, ahora tú eres mi pueblo, yo te escogí. ¿Por tus méritos? No. ¿Porque eres más lindo? No. ¿Porque soy más alto? No, hermanos. Simplemente por la pura misericordia y gracia de Dios. Amén. Mire, y eso es importante, hermano, que usted no, y gracias a Dios que estamos, el hermano Marco estaba tocando, y yo sé que estamos claros, usted nunca pase por alto que usted está aquí por simple misericordia. Amén. No hay otra cosa, hermano. Lo único que lo tiene usted aquí no es porque usted que es bien religioso y quiere, pues me levanté esta mañana y no soy religioso. No, usted está aquí porque Dios lo trajo aquí. Amén.
con un propósito de ser transformados de gloria en gloria, de tener la naturaleza de Cristo en su vida. Entonces, ¿qué nos pasa a veces, hermanos? Aún teniendo la identidad de Cristo, actuamos como si Cristo no estuviera en nuestras vidas. No estoy regañando. Voy a tratar de ser suave. No voy a regañar, hermano. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Tenemos una nueva identidad que nos ha dado el Señor. Entonces, tenemos que caminar como con naturaleza que Cristo nos ha dado. Amén. Amén. Tenemos que ir al carácter de Cristo. Mire, y la palabra transformación en griego viene de la palabra metamorfo, que significa metamorfosis. ¿La han escuchado, verdad? Ok, un ejemplo. Vemos las mariposas. ¿Cómo empieza el ciclo de la mariposa? Un huevecillo, ¿verdad? Después viene ¿qué? Un insecto, una larva, hasta que se convierte en una hermosa mariposa. Ahora la pregunta que les voy a hacer: cuando esa mariposa muere, ¿vuelve a convertirse en larva? ¿Sí o no? No, ¿por qué? Porque cambió su forma. Ya no puede volver a ser como era antes, porque fue transformada. Entonces, eso tiene que pasar en nuestras vidas, hermanos. Cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, ya nosotros no somos iguales. Tenemos que vivir la vida como Dios quiere que la vivamos, transformados por el Espíritu Santo. Que hay hermanos que una vez gustaron del Evangelio, que estuvieron sirviendo al Señor y ya no están, hermanos. Eso, pues, yo no soy quien para juzgar, pero muchas veces estos hermanos han sido cambiados del Evangelio. El Evangelio cambia, sí, pero quizás no han sido transformados. ¿Vieron la diferencia, hermanos? Podemos ser cambiados en muchas cosas, muchos aspectos. Podemos cambiar actitudes, cambiar hábitos, pero quizás no seamos transformados a la naturaleza que Cristo quiere que seamos transformados. Hay diferentes tipos de transformación, pero yo voy a tocar en esta mañana 3 etapas de la transformación. Miren, la transformación nos saca de lo espiritual a lo espiritual. Nos va a sacar de la sombra que había allá. ¿Se acuerdan del tabernáculo? Estamos hablando del tabernáculo. Era del Antiguo Testamento. Aquí era la sombra de los bienes venideros. Y nos va a llevar ahora a la realidad. El nuevo tabernáculo que hay en el Nuevo Testamento, ¿quién es? Cristo. Y esto nos tiene que llevar al proceso de que fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Pero como decía el hermano, y decían los hermanos aquí, aquel tabernáculo tenía un propósito. Era llevar nuestra vida a los pies de Cristo. No había otra manera en aquel tiempo no había otra manera de poder ser salvos que no fuera que a base de sacrificios establecidos por Dios. Hoy le damos gracias a Dios que podemos ir directamente al trono de la gracia, donde podemos decir lo que tú nos socorras. Amén. Ya no depende, mira, de sacrificios. Los rituales no te van a transformar, escúchame bien. Los sacrificios no te van a transformar. Las predicaciones lindas no te van a transformar. No lo aprendes en un seminario, otro puede ser un pastor. Solamente tú, con el Espíritu Santo, vas a poder recibir la transformación. Amén, aleluya. Amén. Hermano, la transformación nos saca de la sombra y nos lleva a una vida plena en Cristo. El punto es sacarnos de lo teórico para llevarnos a lo práctico, hermanos. Y la primera etapa que yo quiero compartir con ustedes es cuando nuestra vida está crucificada con Cristo. Gálatas 2:20 dice, juntamente con Cristo estoy ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo. Suena lindo, hermano. Y la repetimos y la repetimos todos los días. Suena hasta algo, ¿cómo diría? Lírico. Hermano, pero cuando nosotros ponemos y sacamos el rastro de lo que significa estar crucificado con Cristo, conlleva muchas cosas. El apóstol está diciendo, yo estoy muriendo a mi carne, a mi deseo, para poder vivir la vida que Cristo quiere que yo viva. Dice, ya yo no puedo pensar por mí mismo. Si estoy crucificado con Cristo, Cristo piensa por mí. Amén. Las decisiones no las tomo yo, ¿quién las toma? Cristo. Hermano, suena lindo, pero ¿sabe qué? Cristo en la cruz fue y pagó el pecado de cada uno de nosotros. Pero tuvo que padecer, tuvo que sufrir. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted y yo, para poder vivir una vida crucificada con Cristo, tenemos que morir. Y el morir nos va a doler. El morir a qué? No físicamente, morir a los deseos de la carne. Dice que cuando usted vino a los pies de Cristo comenzó la lucha. ¿Entre qué? Entre la carne y el espíritu. Y todavía tenemos lucha, hermano. ¿Verdad? Tenemos lucha todavía. ¿Pero qué?
Pero si estamos crucificados con Cristo, podemos tener victoria en medio de la lucha. Amén. O sea, estar crucificado con Cristo, hermano, es renunciar a tu vida, la manera que tú quieres vivir. Y como decía, como cantaba la hermana, Señor, tú tienes el control. Cuando estamos crucificados con Cristo, estamos diciendo, Señor, yo renuncio a mi vida pasada, yo renuncio a mi modo de vivir y que tú tomes el control de mi vida. Eso es estar crucificado con Cristo. ¿Nos va a doler? Sí, hermanos. Porque cuando yo hablé el domingo pasado de las sanidades, ¿se acuerdan? Que decía que cuando vamos a la rueda del alfarero, que había que sanar, ¿verdad? Había que sacar toda aquella impureza que tenía el barro. Eso mismo va a pasar cuando tú estás crucificado con Cristo. Hay cosas que tú tienes que sacar de tu vida, que te impiden entrar a gozarte de la plena misericordia de Dios. Conocemos la misericordia, vivimos bajo la gracia, pero muchas veces, hermanos, no estamos conformes a lo que Dios quiere que nosotros estemos. No estamos perfectos, no estoy diciendo que hay que ser perfectos, hermanos, de eso no se trata. Se trata de vidas consagradas a Cristo. Se trata de vivir para Cristo todos los días de nuestra vida, por encima de las circunstancias, por encima de las cosas que nos pasan a diario. Para mí, el vivir es ¿qué? Y el morir. Pero no está hablando de que tú te mueras. Bueno, puede ser físicamente, si te mueres hoy y te vas con Cristo, amén. Pero está hablando de que tenemos que morir espiritualmente a nuestros deseos, a nuestras pasiones, para poder estar juntamente con Cristo crucificado, amén. Amén. Eso es lo que, hermanos, lo simbólico no nos va a transformar. La doctrina es buena, es claro que hay que estudiarla, pero no te transforma. Lo único que te transforma es el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Tú y yo tenemos que estar anhelando cada día, estar en la presencia de Dios para poder ser transformados. No hay otra manera, hermanos. Si no, vamos a estar viviendo una vida con cambios. Que los cambios, si son positivos, son buenos. Pero ¿cuán duraderos son los cambios? No podemos hacer cambios, tenemos que moldearnos a que no a este mundo, sino que a la naturaleza de Cristo. Amén. La otra etapa de la transformación es cuando nuestra vida está resucitada juntamente con Cristo. Amén. Aleluya. Aleluya, hermano, qué bueno, ¿verdad? Amén. Dice que cuando dice en Juan 11:25, el que cree en mí, ¿qué dice? Vivirá. Amén. Cuando habla de resurrección de Cristo, ¿verdad? Cristo tuvo que morir, ¿verdad? Para salvar nuestros pecados. Pero si Cristo se hubiera quedado en aquella cruz, o se hubiera quedado aquí en ese sepulcro, tú y yo no estuviéramos aquí, porque no había esperanza, hermanos. Pero cuando Cristo resucitó, hermanos, venció la muerte, nos dio la esperanza de que somos más que vencedores. Amén. Por medio de aquel que nos amó. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, estar resucitado con Cristo, hermano, es decir que, miren, juntamente con Él estamos resucitados. O sea, en otra palabra, hermano, dice que el Señor no solamente nos resucitó, sino que los puso en lugares que celestiales, junto con Él. O sea que usted, mire, hermano, usted tiene una herencia. Tenemos, vamos para incluirme, tenemos una herencia, hermano, invidiable. No tiene que sacarse la lotería, hermano, no piensen en eso. Ya usted tiene el premio mayor que se llama Jesucristo, amén. Y más aún cuando puede estar sentado en lugares celestiales. Si va a dar un aplauso, va a ser el Señor. Amén. Amén. Hermanos, pero estar resucitado con Cristo es sumergirse en la presencia de Dios. Es poder escuchar, como decía hermano, la voz, aunque no escuchamos la voz audible de Dios, o escuchar a Dios. Estar resucitado con Cristo es el poder caminar, haciendo que un balance de tu vida. Las cosas que me ayudan, las cosas que me están perjudicando, mis actitudes, mis hábitos, mi forma de pensar, mis decisiones, todas estas cosas, hermano, no nos permiten avanzar, no nos permiten ser transformados. Pero cuando tú reconoces que estás aquí porque Cristo murió por ti y resucitó, hermano, entonces tú puedes ser transformado. Amén. Bueno, tenemos que ir delante de Dios, como dice la Biblia, a cara que descubierta. Mire, y la Biblia habla sobre un espejo, ¿verdad? En 2 Corintios, ¿verdad? Vamos a buscar 2 Corintios 3:18. Mira lo que dice el 3:18. Lo tiene, hermano. No hay problema, lo podemos ahorita, hermano. Dice, lo tengo aquí. Por tanto, nosotros todos mirando cara descubierta como un espejo a la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria
a la misma imagen de qué, como que, como el Espíritu del Señor. Hermano, dice que tenemos que, primero dice que somos cartas que abiertas. Usted y yo somos que el reflejo de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. La gente va a estar ¿qué? Mirando, la gente va a estar ¿qué? Señalando lo que tú y yo hacemos. ¿Qué? ¿Somos transformados o no somos transformados? Si somos transformados tenemos que vivir como personas transformadas por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, dice aquí, ¿verdad? Usa el ejemplo de que cuando vamos, dice a cara descubierta, tal y como somos, hermano. Mire, usted podemos tener secretos nosotros, pero para Dios no hay secretos. Tenemos que ir, mire, con el corazón humillado delante de Dios. Tenemos que ir tal y como somos, hermano. Dios nos conoce. Cuéntale los secretos suyos a Dios antes que yo lo vaya y se los cuente. ¿Amén? ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Tenemos que acercarnos a Dios tal y como somos. A Dios no lo podemos engañar, lo engañamos nosotros. Cuando usted se mira en el espejo, ¿verdad? Usted ve que su figura, y quizás vea un poquito más de cana, lo que estamos, ¿verdad? En esta edad, un poquito más de lonja, ¿verdad? Y usted dice, pero contigo eso, me veo bien, ¿eh? Me veo bien, mire, hermano, así pasa con Cristo. Cuando nosotros nos miramos en el espejo, quizás nosotros buscamos la falta, las arrugas, las canas, pero cuando Dios nos ve a través de Cristo, nos ve ¿qué? Nuevos, nos ve transformados, ¿amén? Aleluya. Y así es que usted tiene que sentirse como Cristo te ve a ti. Cristo te ve transformado por la sangre. Entonces, ¿por qué tienes que vivir quejándote como si, no, mira, que tengo esto? No importa lo que tú tengas. Ya Cristo te libertó, amén. Vive transformado en el poder de Cristo. Amén. Qué bueno es el Señor, hermanos. Mire, hermano. Y las etapas nos van a llevar a diferentes lugares. Y cuando hablamos de etapas, estoy hablando de procesos. La Biblia dice, 2 Corintios 5:17, que según está en Cristo, ¿no va qué? Todas las cosas viejas pasaron. Eso yo he hablado aquí. ¿Realmente pasan todas las cosas viejas de usted cree, sí o no? Pasan todas. Ya no hace lo que hacía antes. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque es un proceso. Las etapas de transformación es un proceso, hermano. Pero se tiene que dejar transformar. Ahí está la diferencia. Mire, Dios puede como si fuera con una varita mágica. Él tiene el poder transformarlo. Pero usted es mayordomo de su vida espiritual. Escúcheme bien. Usted es mayordomo de su vida espiritual. ¿Qué digo con esto? Que usted tiene que anhelar vivir la vida transformada. Dios lo puede transformar. Pero mientras estemos en esta carne, hermano, mientras estemos en la lucha, carne con espíritu, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dejar llevar de la corriente de este mundo o vamos a empezar a vivir como Dios quiere que vivamos? Ya, se los dejo ahí para que, era como que nos sirva de entendimiento. La otra etapa, hermano, es cuando nuestra vida está escondida en Cristo. Escúcheme, mire. La vida pública del Señor es importante, como dije, con cara descubierta, donde tenemos que ser cartas abiertas a la gente. Tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero hay una etapa donde es necesario que estemos a escondidas con Dios. Y no es que nos escondamos de Dios, escúchame, donde tengamos tiempo a solas con Dios. Ese tiempo es para ministrarle a Dios. Es para decirle a Dios cuánto le amo, para que Dios transforme tu vida. Hay veces que tenemos que estar a tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que sin intimidad con Dios no hay transformación. ¿Escuchó, verdad? Lo voy a repetir. Sin intimidad con Dios no hay transformación. Si usted y yo nos sacamos tiempo para intimar con Dios, que es la palabra correcta, hermanos, no podemos ser transformados. Necesitamos estar muchas veces en silencio, porque a veces queremos estar delante de la presencia de Dios y empezamos a hablarle, Señor, necesito esto y esto. El Señor sabe lo que tú necesitas. A ese Señor lo que quiere es que tú te cierres la boca. Yo quiero ser un poco, ¿verdad? Cierres la boca y que solamente escucha a Dios. Tenemos que tener un tiempo para escuchar a Dios, hermano. Estamos viviendo una vida tan afanada por las circunstancias de la vida, por las cosas que nos pasan, que se nos olvida escuchar a Dios. Entonces, ¿cuándo escuchamos a Dios? Cuando las cosas se nos ponen difíciles. Pero mientras todo marcha bien, Señor, qué bueno, pero no. Necesitamos estar un tiempo a escondidas con Dios.
estar sumergiéndose en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para poder conocer la plenitud de Dios. La Biblia dice que en Cristo están escondidas todas las riquezas de su gloria. Amén. Y nos estamos perdiendo esa riqueza porque estamos afanados, buscando nosotros mismos, sacando cosas, cuando Dios dice, hey, quieto, confiar, que yo soy ¿qué? Tu Dios. Tenemos que sacar tiempo para poder tener un tiempo a solas con Dios, hermano. Mira, hermanos, y volviendo a Hebreos, dice Hebreos 9, aquí, este capítulo de ahora, habla de una realidad, es quitar el viejo pacto que había allí, el tabernáculo antiguo, y ahora nos lleva ¿a qué? Al nuevo pacto. Aquello era sombras de qué? De lo que iba a venir. Ahora tenemos a Jesucristo, que nos justificó, que nos puso en lugares celestiales, y ahora podemos entrar directamente al trono de la gracia. Amén. Ya no tenemos que vivir de sombra, como estaban hablando ahorita en la escuela bíblica. Ya no tenemos que depender de nada, de rituales, de sacrificios. No. Ahora solamente necesitamos un corazón contrito y humillado y rendirnos delante de la voluntad de Dios. Amén. Y vamos a ser ¿qué? Transformados. Miren, hermano. Y dice ahí, que me quiero consultar en el 4. Dice, en el cual tenía un incensario de oro, ¿verdad? El arca de pacto cubierta de oro por todas las partes. Mira. Allí había una caja, ¿verdad? Y había 3 cosas ocultas ahí. Y las mencionamos, ¿se acuerdan cuál era? La copa de oro, ¿verdad? ¿Qué tenía esa copa de oro? ¿Se acuerdan? Tenía el maná. Y el maná es Cristo, hermanos. El maná que presenta Cristo, el maná era el alimento que el pueblo de Israel ingirió mientras estaba en el desierto. Y nadie se enfermó cuando comió el maná. O sea, en otras palabras, el maná no es otra cosa que Cristo mismo. Tenemos que decir, mira, y si vamos a la palabra que dice, quiero decirte antes, perdóname. Mire, el maná había que recogerlo todos los días, excepto los sábados, por la ley, ¿verdad? Pero si usted no se comía el maná, ¿qué pasaba? Se engusanaba. No, se perdía, se podría el maná, se echaba a perder. Entonces, Jesús dice, tienes que me come a mí, tiene vida eterna, que me come. No estamos hablando de comer físicamente, está hablando de qué? De la palabra de Dios. El maná es la palabra de Dios, hermano. Usted tiene que comer del maná de Dios. ¿Para qué? Para que puedan ser transformados. La palabra de Dios va a transformar su corazón, su espíritu. Usted tiene que disfrutar de ese maná que es Cristo. El maná que vino ¿para qué? Para darle alimento al pueblo de Israel. Es el mismo alimento que usted y yo tenemos ahora. La palabra de Dios. Ahora, hay gente que ha cambiado el maná, ¿por qué? Por verduras, por cosas que se ven bonitas por fuera, quizás huelen bien, pero cuando las muerdes son amargas y contaminan tu corazón y tu mente. Pero los que se deleitan en el Señor, ¿verdad? Dice que los que se deleitan en el Señor podemos echar raíces, ¿verdad? Bajo las corrientes de las aguas. ¿Y qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no tuvo el consejo de malos, en silla de encarnecedores asentados, sino que ¿qué? ¿Y cuál es la ley de Jehová? La palabra. Dice que en ella medita de noche y será como ¿qué? Como árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Ajá. ¿Qué da qué? Fruto a su tiempo. Hermano, ¿por qué da fruto? Su boca no. Porque comió del maná. Porque comió de la palabra de Dios, pero hay mucha gente, hermano, que están flacos espiritualmente porque están comiendo verdura. Como dije, porque se ven bien, huelen bien, hermano, pero son amargas. Te hago una pregunta esta mañana. ¿Qué tú estás comiendo? ¿Maná o verduras? Tenemos que aprender, hermano, a deleitarnos de las cosas que Dios nos ha dado. ¿Verdad? Y dice que allí, además del maná, decía que había otra cosa más allí, que era, ¿perdón? La vara de Aarón, que simboliza, ¿verdad?, la autoridad y el sacerdocio de Dios. Mire, y me gusta esto porque cuando si buscamos en números, ¿verdad?, número 17, y leemos, dice que el pueblo estaba peleando con Moisés, peleando con Dios. ¿Por qué? Porque estos tienen una cosa, otros tienen otro. ¿Por qué Aarón
hace unas cosas y nosotros no. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Mira, llama a esa gente. Y dile que traigan una vara seca de todas las tribus. ¿Verdad? Cada una vara representaba las 12 tribus. Dile que las traigan. Inclusive que Aarón traiga la de él. Dice, y tráela al tabernáculo, no al tabernáculo donde hacían sacrificio, al tabernáculo de oración. Era más pequeño, que lo sacaban, ¿verdad? Del campamento y lo montaban allí. El tabernáculo de reunión era donde Moisés tenía diálogo con Dios. Era donde primera vez Dios empezó a hablar con Moisés. Dice, tráelo aquí y póngalo ¿qué? En mi presencia. Dicen que lo pusieron las varas en la presencia del Señor. Mire, porque ¿sabe lo que pasa? Que cuando usted y yo ponemos a pelear con el Señor, siempre hay unas consecuencias que tenemos que pagar. Y se dice, yo le mostraré a quien yo he elegido. Dice que la única vara, al otro día cuando fue la única vara que había reverencido, ¿cuál fue? La de Aarón. Porque era la persona que Dios había escogido. Hermano, ¿qué quiere decir esto, hermano? Muchas veces nosotros queremos meternos en lugares donde Dios nos ha llamado. Y sabe que si usted se mete en un lugar donde Dios nos ha llamado, usted va a tener problemas con Dios. ¿Cuántos cristianos a veces dicen, no, yo quiero hacer esto? No, bueno, sí, Dios te llamó. Te llamó a hacerlo. Amén. Mire, si tú estás en la presencia de Dios y oyes el llamado de Dios, tu vara va a reverdecer. Tu ministerio va a ser fructífero. Ningún ministerio, escúcheme bien, que tú hagas fuera de la presencia de Dios, tiene fruto. No va a reverdecer, se va a quedar como las otras varas que trajeron estas personas, ¿verdad? De las tribus, secas. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se supone que nada se seque. En la presencia de Dios todo tiene que dar fruto. Amén. Pero para eso tenemos que sumergirnos en la presencia de Dios. Bueno, y la vara de Aarón reverdece. Dice que está hablando de una nueva generación como nosotros que tenemos que meternos en la presencia de Dios y permitir que Dios haga cambios en nuestra vida. Pero yo tengo tantos años ya. Mire, hermano, ¿se acuerdan cuando Dios llamó a Elías? ¿Se acuerdan qué fue que le dijo a Elías? Que puso una excusa. ¿Qué dijo? Yo soy niño, ¿verdad? Y el Señor le dijo, pero mira, ¿qué es lo que tú estás viendo? Estoy viendo una nube. ¿Perdón? Una nube. No, cuando dijo, no, estoy viendo una vara. Oh. Una vara de almendro. ¿Qué? Una vara de almendro. Y el Señor, cuando yo te doy una palabra, yo la cumplo. Parafaseando, ¿verdad? O sea, hermano, muchas veces usted está esperando una palabra que Dios le dio hace mucho tiempo. Y usted dirá, pero ¿por qué no se ha cumplido, hermano? Quizás cuando Dios se la dio, usted estaba verde todavía. Y la almendra, cuando usted la come verde, amarga. Pero cuando está madura es exquisita. Entonces usted tiene que esperar el tiempo de Dios que madurar. ¿Para qué? Para poder disfrutar de esa almendra exquisita. Dios siempre, como yo dije el viernes, Dios siempre va a cumplir su palabra. Pero al tiempo de Dios. Amén. Y su palabra, mire, su vida va a reverecer delante de Dios. Hay un tiempo, hermano de Dios. Hay un tiempo. Tenemos que dejarnos ser transformados por Dios. Porque de la única manera, hermano, vamos a estar como estas varas secas, nos vamos a quedar secas, desérticos, sin fruto. Y qué triste es vivir vidas cristianas sin poder dar fruto, hermano, estériles. Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a que puedas dar fruto. Y dice la vida, no fruto, sino mucho fruto. Pero vivimos vidas secas. ¿Por qué? Porque decidimos a veces, hermano, malas decisiones que tomamos y a veces decimos, no, me gusta entrar a la presencia de Dios. Hermano, cuando usted decide entrar a la presencia de Dios, las cosas van a cambiar. Pero la presencia de Dios no simboliza que se me paren mucho los pelos o sentir que se me mueve todo el cuerpo. No, ¿verdad? Yo no tengo problemas con eso, hermano. Pero la presencia de Dios es algo más profundo que eso. La presencia de Dios, hermano, es cuando tu corazón está desgarrado delante de Dios. Cuando ya tú te rendiste a tu manera de vivir y decides, Señor, ahora ya yo no puedo hacer nada por mí. Señor, entra. Señor, transfórmame. Pero mientras estés luchando porque las cosas que te gustan, por las cosas que tú quieres, tu vara va a seguir seca. Y cuando Dios quiere que tu vara, igual que la vara de Aarón, reverdezca. ¿Cuántos quieren vidas así? Que reverdezcan todos los días. Amén.
Entonces tenemos que entrar a la presencia de Dios. Tenemos que desbordar nuestro corazón delante de Dios. Otra cosa que tenía era ¿qué? Las tablas del pacto. Las tablas del pacto. Y escribió el mismo Dios, ¿verdad? Son esas para escribirlas ¿en qué? ¿En qué la escribió? En piedra. En piedra. Pero ¿sabes qué, hermano? Ahora esa tabla del pacto no está escrita en piedra, está escrita en tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Se dice, quitaré corazón de piedra y pondré un corazón de ¿qué? Carne. Carne. De carne. Dios ha establecido pacto contigo. Dios quiere que en esta mañana aprendamos a vivir la vida transformada. Hermano, no hay manera de poder gozar de las cosas de Dios. Las cosas ocultas que tiene Dios, mire, si usted y yo solamente lo podemos descubrir, como dije, cuando entramos en la presencia con Dios, a solas con Dios. Parece que sí hay secretos que Dios tiene para ti. Hay cosas que Dios tiene solamente para ti, no para mí ni para el hermano Marcos, sino para ti. Entonces tienes tú que descubrir las cosas. Como dije, solamente el Espíritu Santo te va a descubrir, te va a dar el poder entender esas cosas. Pero para eso tienes que tener un tiempo a solas con Dios. Tienes que sumergirse en su presencia de Dios. Tienes que buscar la manera de ser que transformados de gloria en gloria. Podemos ser transformados, hermanos, a la naturaleza de Cristo, pero necesitamos descubrir los tesoros escondidos que hay en el cielo. Y son ricos, son ricos, hermano. Yo les exhorto que haga ese ejercicio. Saque tiempo a solas con Dios. Cuéntele su vida a Dios. Pregúntele a Dios, Señor, ¿qué tú quieres para mí? Porque muchas veces, como dije, estamos rebuscando nuestras vidas y a veces estamos rebuscando en lugares equivocados, hermano. Ahora estamos buscando aquí en este lugar y cuando lo que Dios tiene lo tiene un poquito más al frente, pero como no meditamos y no le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué tú quieres para mí? Y queremos empezar a buscar las cosas nosotros, no las podemos conseguir. Tenemos que ser, mire, fieles a Dios. Abrir nuestros corazones a Dios para poder que Dios entre en nosotros. Mire, tenemos que procurar en nuestra vida tener ese tiempito de relación con Dios, donde el Espíritu Santo te va a mostrar las riquezas del reino de Dios todos los días y vamos a ser transformados. La transformación, como dije, no es una ecuación mágica. Es un proceso de vida, es un estilo de vida. Donde, como dije, empezando renunciamos a nuestra manera de vivir. Buscamos la manera de vivir nuestra vida crucificada con Cristo. Y viviendo la vida resucitada con Cristo. En otras palabras, buscar ¿qué? Primero ¿qué? Las cosas de arriba. Si Cristo está crucificado, buscar ¿qué? Las cosas de arriba. Pero no, buscamos entonces lo que me conviene, lo que me gusta y nos olvidamos de las cosas de arriba. Y después queremos bendiciones. Y no, pero ¿por qué Dios no me bendice, hermano? Dios te quiere bendecir. Es que estás buscando en el lugar equivocado. Busca la presencia de Dios y podrás recibir bendición. Sumérgete en la voluntad de Dios. Sumérgete en la presencia de Dios. Y tu vida va a ser transformada. Los cánticos son lindos, me tocan el corazón, pero no me van a transformar de la manera que Dios quiere que seamos transformados. Ayudan, claro que son importantes, porque los cánticos no son para nosotros, son para adorar a Dios. Pero cuando venimos con un corazón dispuesto a rendirnos delante de Dios, Dios te va a transformar. Amén. Vamos a estar en pie, hermanos. Pidamos a Dios que nos revele los secretos ocultos, donde hay riqueza. Pidamos a Dios, hermanos, de que cada día podemos mirarlo a cara descubierta. Que podemos comer de ese maná que había escondido ahí ¿verdad? En el arca del pacto. Ese maná que es la palabra de Dios. Que es la que nos transforma, que es la que nos da la fuerza para poder seguir adelante. Entonces, cuando hagamos estas cosas, nos dice que nuestra vida va a reverdecer como la vara de Aarón. Y después, entonces, en nuestro corazón va a estar escrito que el pacto de Dios en nuestro corazón. Pero para eso, hermano, tenemos que, la clave número 1, rendirnos totalmente a Dios. Vamos a orar. Padre, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias porque esta mañana tú has hablado de nuestra vida, Señor. Señor, esta mañana queremos ser transformados por el poder del Espíritu Santo, Señor. Ser redimidos en Cristo, Señor. Ya fuimos redimidos, pero ahora queremos ser transformados, Señor. Y eso se logró mediante
la redención tuya, Señor. Ya fuimos redimidos por la sangre, Señor. Pero ahora tenemos que aprender a vivir transformados, Señor. Agradecidos de las cosas que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Y la transformación, Señor, no es mágica, Señor. Es un proceso donde tengo que morir, Señor, para poder vivir en la plenitud y la gloria tuya, Señor. Señor, tengo que pagar un precio para ser transformado. El precio de comer maná todos los días, leer la palabra, escudriñar la palabra todos los días, Señor. No sustituir la palabra por devocionales a veces que no tienen sentido. Señor, y quiero que no me interprete, Señor. Hay devocionales buenos, Señor, pero muchas veces nos apartan de la realidad de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Sobre todo, Señor, sacar ese tiempo a solas contigo. Ese momentito, Señor, que necesitamos cada día para que tú hables a nuestro corazón, Señor. Háblanos a nuestro corazón. Háblanos a nuestra vida, Señor. Señor, dinos, Señor, de qué manera, Señor, podemos ser transformados, Señor. Día a día, Señor, de gloria en gloria, Señor. Queremos conocer más de ti, Señor. Queremos vivir para ti en todo momento, Padre. Gracias por esta mañana que tú has permitido estar aquí en esta mañana y poder compartir tu palabra, Señor. Ahora solamente pedimos, Señor, que salgamos de aquí, pero transformados, renovados en la nueva naturaleza que Cristo nos ha dado, Señor. Gracias por todas las cosas. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Dios le bendiga, hermanos.